¿Existe alguna cueva en el mundo en donde se encuentren tesoros invaluables, conocimientos ancestrales y una serie de tablillas de oro, las cuales revelarían una antigua historia acerca de una precivilización, es decir, de la existencia de un mundo previo al mundo actual? Seres inteligentes tecnológicos que ocuparon este planeta en una civilización tan antigua que no queda memoria y que probablemente haya existido antes del diluvio universal. ¿Es posible eso? ¿Existe tal cosa? Vamos a Ecuador. Acompáñame. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En 1972, el mundo recibía con aplausos y asombro un libro de un escritor. El libro se llamaba El oro de los dioses y el escritor era Erich von Däniken. Era un extenso libro lleno de historias y de cosas asombrosas y misteriosas. Vendió 20 millones de copias en unos pocos días. Fue un hit total. Las librerías en diversas partes del mundo tenían vitrinas llenas de este libro y se tradujo a varios idiomas en muy poco tiempo, manteniendo un índice de ventas enorme. Numerosas ediciones saldrían después, y es que dentro de este libro, en uno de los capítulos aparece una historia por demás extraña. Por supuesto, los demás temas también son interesantes, pero ese en particular llamó la atención de muchísimas personas. Porque una de las partes de este libro, uno de los capítulos, estaba destinado a una cueva en Ecuador, en la región de los jíbaros, los shuara, como también se les conoce, los famosos reductores de cabeza, los terribles, indomables jíbaros, en donde se ubica una cueva cuyos tesoros asombrarían al mundo. Y no por el valor económico de esto, sino por el hecho de que contenían secretos ancestrales. Von Däniken describía en primera persona haber ingresado a este recinto a través de complejos túneles acompañado por un sujeto que fue su guía y acompañado también de numerosos nativos, quienes conocían la entrada, pero no conocían el interior, quedándose cerca de allí. Una vez cruzado a través de una especie de chimenea hacia las profundidades de la tierra, caminado numerosos pasillos complejos oscuros en donde habitan extraños pájaros conocidos como tayos. Estos pájaros, totalmente nocturnos, viven en las cavernas y son el mensajero de la muerte en las antiguas creencias shuara. El lugar huele a guano de pájaro. Es resbaloso, es peligroso, han tenido que caminar, navegar, remar en canoa, trepar por empinadas cuestas en medio de la vegetación selvática, cerca del río Santiago, en lugares totalmente inhóspitos, solitarios, en donde solamente los jíbaros, reductores de cabeza, han habitado durante siglos. En el interior de la cueva todo es espectacular, las dimensiones asombrosas, pero cada cámara antecede una nueva sorpresa porque en cada lugar hay cosas diferentes, como aquel esqueleto gigantesco, más de 2 metros de altura, forrado en oro completamente solo con 4 dedos, o la biblioteca de tablillas de oro, cientos de tablillas de oro que contienen imágenes extrañas inusuales que revelan un pasado increíble y numerosos jeroglíficos similares a las escrituras de los asirios, persas y babilonios. El problema de esto es que está en Ecuador, mientras que aquellas culturas se desarrollaron allá, del otro lado del mundo, en el Medio Oriente. Pero eso no es todo. También se encuentran estos espacios que parecerían ser una sala de reuniones gigantesca con asientos extraños que no son metálicos, no son madera, no son rocas, sino una especie de plástico extraño, al igual que numerosas otras cosas inusuales y cientos de esqueletos sin cabeza y numerosos objetos de increíble valor. Aquello, por supuesto, despertó la curiosidad de muchísimas personas que preguntaban: ¿qué es esto? ¿Dónde está?
Von Däniken aseguraba haber estado allí, haber recorrido estos lugares, tener contacto con el hombre que lo descubrió, Juan Morix, y haber estado con él ahí, haber visto estos prodigios. Reservaba la ubicación, no daba muchos detalles por seguridad del hallazgo, porque era una información tan importante que rompería todos los esquemas de conocimiento histórico que había en ese momento. En poco tiempo, Von Däniken otorgó entrevistas, le preguntaban cómo había conseguido aquello, cómo había llegado a esto, y platicaba la aventura que fue poder contactar con este hombre, Juan Morix, cómo tuvo que estar en la oficina de su abogado durante varios días a la espera de que siquiera contestara el teléfono, cómo le había sacado la información, cómo había logrado obtener imágenes fotográficas que Juan Morix tenía de sus anteriores expediciones y de cómo le explicó los hallazgos y el valor de estos y el hecho de que muy probablemente estos túneles inmensos que abarcaban cientos de kilómetros que llegaban hasta el Perú no habían sido de origen natural, sino construidos por una inteligencia superior, cuyos amplios conocimientos ancestrales estuvieron presentes en este mismo planeta, aun y cuando su origen no era de este planeta. Por supuesto que todo esto lo plasmó en aquel interesante artículo de ese libro, que resultaba espectacular hasta que de pronto todo cae. Y todo cae porque en 1973 Der Spiegel, el famoso rotativo, daría voz a Juan Morix, al sujeto que supuestamente había guiado a Erich von Däniken en su travesía por aquellas grutas. En la entrevista a Juan Morix, era determinante. Von Däniken nunca entró, nunca vio nada, y todo lo que escribió ahí se basó en lo que yo le platiqué, pero nunca entró. El artículo era demoledor porque llamaba mentiroso a Von Däniken y revelaba además que Von Däniken le había prometido darle un dinero que serviría para ampliar la exploración de estas cavernas, pero nunca se lo dio, y nunca le dio crédito y nunca le pagó una regalía a pesar de todo lo que habían vendido aquellos libros. Este artículo de Der Spiegel revelaba varias cosas más, pero había un detalle que poca gente comprendió de aquella entrevista. Y es que este misterioso sujeto al que aludía Von Däniken en sus libros nunca negó que existieran esas cuevas. Aseguró que Von Däniken mentía porque no estuvo ahí, mas no porque no existiera o no fuera cierto aquello. Y entonces el nombre de Juan Morix comienza a sonar, porque por supuesto más de uno dice: si esto no lo desmiente, quiere decir que es cierto, que hay algo ahí. Pero ¿quién era este sujeto? Todos sabemos que Erich von Däniken era un escritor que más de una vez le ponía de su cosecha a sus libros para hacer que una historia pequeña fuera muy impresionante. En ocasiones, se daba licencias poéticas que relacionaban a los asirios, babilonios y persas con los atlantes, y posteriormente los relacionaba con seres del espacio y todo aquello, pero algo había de cierto en lo que había plasmado en ese libro. Y era la historia que había contado Juan Morix. Él había tomado esto y lo había puesto ahí, después le había puesto de su propia cosecha 2 o 3 cositas. Cuando sale aquel artículo de Der Spiegel, por supuesto que lo entrevistan, y Von Däniken reconoce que sí estuvo, pero solamente en una pequeña parte. Es decir, Juan Morix sí lo llevó allá, lo dejó entrar, pero en un pedacito que estaba caído, de tal forma que solo pudo caminar algunos metros dentro de las cuevas y realmente él nunca vio nada de eso, aun cuando su libro decía que sí lo había visto. El affair, como se le conoce, este asunto con Von Däniken quedaría atrás, pero la gran pregunta que surgía a partir de aquello era: ¿quién rayos es Juan Morix? Juan Morix no era otro que János Morix Opos, un ciudadano húngaro emigrado. Morix había llegado por primera vez a Argentina cuando tenía 2 años en 1926 y después se le pierde la pista por completo y regresaría en los años 50 con muchas cosas misteriosas detrás. Morix había estado en su lugar de origen, en Hungría, era húngaro. Había pasado la guerra en aquellos territorios y se especula ampliamente sobre qué fue lo que ocurrió con él.
Hay quienes aseguran que él y su esposa vivían en una aldea húngara, que cuando llegan los nazis arrasan con todo, matan a la esposa y Morix queda prisionero en un campo de concentración, lo cual suena muy romántico. El hecho, lo que está documentado en papel, es que este tipo llega a Argentina en los años 50 y obtiene la ciudadanía y comienza a trabajar de forma inusual en cosas como la prospección y la exploración de yacimientos subterráneos y de galerías, de cuevas. Era un espeleólogo, lo cual, por cierto, iba acompañado de un gran conocimiento de arqueología y de lenguas antiguas. ¿Dónde lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? ¿De dónde lo sacó? No queda claro. Estudió algo estando en Argentina. Con unos 27 años, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, en donde tomó varios cursos de lenguas muertas. A decir de aquellos que compartieron aula con Llanos, la realidad es que parecía en ocasiones saber más que el propio maestro, acerca de escrituras cuneiformes, acerca de lenguas muertas en las regiones del Mar Rojo y en las regiones del África egipcia. Era un sujeto muy inusual. Nunca se supo realmente qué hacía, ni cómo lo hacía. Viajaba constantemente, no tenía un domicilio personal, sino que vivía en hoteles. Sí, su vivienda era un hotel, vivía en un hotel. Y cuando cambiaba de lugar simplemente tomaba su equipaje y se iba a otro lugar, a otro hotel. En los años 60 está trabajando en la búsqueda de yacimientos. Oro, plata, níquel, esmeraldas, lo que fuera. De alguna parte sacaba dinero para vivir, eso es obvio. Esta cacería de yacimientos lo va adentrando en Ecuador, en donde poco a poco se va relacionando con diferentes personas. Es un tipo raro. Llanos, también conocido como Juan Morix, es un tipo poco comunicativo, serio, fuerte, muy fuerte, quemado por el sol, un sujeto que suele estar en la selva, caminando a través de las diferentes regiones, en sitios muy complejos. Es un europeo que se quitó el traje de europeo, lo colgó y se volvió verdaderamente un salvaje. Pero no es un tipo fantasioso, porque al mismo tiempo que investiga lenguas antiguas, que conoce mucho de historia antigua, también comienza a relacionarse y aprender de la región en la que se encuentra. Le impresiona mucho el ancestral conocimiento que tienen los shuaras. Y no solamente le impresiona, sino que se da cuenta de que hay cosas inusuales en aquello, como por ejemplo el hecho de que el lenguaje que manejan los shuaras, los jíbaros, los reductores de cabeza, los indomables guerreros, es muy parecido al magiar que él conoce. Empecemos porque habla 5 o 6 idiomas. Además de su lengua madre, habla francés, habla inglés, habla español, y cuando escucha hablar a los jíbaros, les entiende perfectamente, y es cuando tiene esta curiosidad natural por saber cómo rayos pudieron haber aprendido a hablar esa lengua y cómo es que los nombres de estos personajes con los que tiene contacto se parecen tanto a nombres que él conoce de otras culturas. Conforme se va adentrando en aquellas regiones y va trabajando más y va haciendo hallazgos, va teniendo contacto con numerosos personajes que le platican historias asombrosas, historias de increíbles yacimientos antiguos en donde habitan sus dioses, cavernas en las que se encuentran los restos de sus antiguos dioses a los que rinden culto, y es así como él va escuchando aquello y va formándose una idea. No es inmediato, por supuesto. El hecho de llegar a estos territorios y que de entrada no te cocinen ya es un logro. Su habilidad para relacionarse con diferentes personas y poco a poco adentrarse lo va llevando a territorios tan alejados de la civilización que toma 2 o 3 semanas a lomo de mula y caminando para llegar en aquellas comunidades jíbaras. No son lugares de fácil acceso, no hay carreteras. Olvídese de helicópteros, olvídese de jeeps, no hay nada. A veces hay que remar en una canoa a través de un río infestado de todo tipo de bichos, desde caimanes, pirañas, culebras venenosas. Hay que pernoctar a la sombra de la vegetación espesa en medio de animales peligrosísimos, durmiendo por horas, es decir, un par de horas, colgado de una especie de hamaca entre 2 ramas, habiendo tenido cuidado de limpiar muy bien, de cortar todo para que no te caiga un bicho ponzoñoso a mitad de la noche.
Si algo hay que reconocerle a este húngaro es que tenía el valor y la locura para irse a meter allí, pero eso no termina. De hecho, mientras está en estas regiones, investigando dentro de cuevas para ver si encuentra vetas de oro, de esmeraldas, de lo que fuera, es cuando toma contacto con una serie de personas, entre ellos el jefe Mayumbi. Mayumbi y su brujo, su curandero principal, lo encuentran en alguna parte mientras hace una exploración. Sabían de él, del hombre rubio, aquel extraño, y les da confianza, les da mucha confianza. Es un tipo cierto, sincero, así es que cuando Mayumbi le pregunta a su curandero qué opina, le dice que este hombre blanco es de confianza y que puede confiar en él. Lo ha visto, lo ha escuchado y sabe que puede confiar en él. Mayumbi le explica que hay un lugar en donde habitaron los dioses y que es una caverna como esta donde lo ha encontrado, pero más grande, y que allí, si tiene el tiempo y lo desea, podrán acompañarlo los guerreros jíbaro y llevarlo a conocer ese lugar. Morix acepta. Es un tipo rudo, serio, no hace bromas, no tiene miedo, lo cual hace que sientan todavía más confianza. Los días van pasando. Un buen día, vienen por él. Sí, los jíbaros. Lo montan en una pequeña canoa y comienzan a remar. Después de aquello comienzan a caminar durante días hasta llegar a una pequeña aldea, también jíbara, en donde no hay ningún contacto con el mundo exterior, en donde nadie habla con el mundo exterior, en donde inclusive los propios guías jíbaros que lleva tienen dificultades de comunicación, pero son reconocidos de inmediato y lo acompañan. Cuando llegan a aquel lugar, según contaría el propio Morix, mas no lo escribiría, sino que lo contaría. Morix no era de escribir, no buscaba eso, no quería vender libros, no era escritor, era espeleólogo y explorador. Y un hombre que comenzó a buscar la famosa cueva. Cuando llegaron allá, la cueva, esta enorme galería gigantesca, estaba llena de esos pájaros que le he descrito, los tayos. Los compañeros de viaje, estos hombres, estos guerreros jíbaros acompañados del sacerdote para realizar una serie de ritos y acompañados del jefe, se adentraron en aquellas cavernas. Un poco más allá encontraron algunas antorchas que habían preparado previamente los nativos de aquella región. Alumbrados con esto y empleando una serie de extrañas cuerdas fabricadas en el lugar, se fueron adentrando en la humedad, el silencio. Tras una serie de ritos en donde se pidió el permiso a los antiguos habitantes para ingresar, comenzaron a caminar. Y ahí es donde encontró lo increíble. Encontró una serie de galerías ocultas, no evidentes, casi secretas, en donde solamente unos pocos podían entrar. Y ahí estaba el gran tesoro. Pero el gran tesoro no era un tesoro por su valor económico. Eso no tenía ninguna importancia para los nativos de aquella región. Eso era absolutamente intrascendente. Lo que ahí había era el secreto. El secreto de sus dioses, sus verdades, sus creencias. Morix lo entendió perfectamente y respetó aquello y no tomó ni un solo fragmento de estas piezas. Se limitó a tomar algunas imágenes, a recorrer el lugar, a ver qué había. Estos restos extraños e inusuales eran restos como humanos, pero diferentes. Los dedos solo eran 4, las costillas eran diferentes. También encontró aquellas tablillas. Eran grandes, de oro macizo, algunas otras eran de cobre y otras de otros minerales. Tenían estas figuras inusuales, tan extrañas, pero al mismo tiempo tan similares a otras cosas que Morix había visto en su búsqueda de secretos allá en Medio Oriente y en estos lugares, y sus conocimientos sobre lenguas muertas y escrituras antiguas lo llevaban a pensar que esto que tenía enfrente era esencialmente eso, escritura antigua, tan antigua que no podía entender de dónde venía. Las imágenes, las figuras, la formación misma de aquellas enormes galerías gigantescas que se extendían por kilómetros y kilómetros y que podían seguir caminando interminablemente.
Cada vez que avanzaban en alguna dirección, Morix tomaba una piedra, un guijarro, y marcaba la pared, de tal forma que si hubiese una segunda exploración, le fuera más fácil encontrar el camino. Pero solo él lo sabría. Terminado el recorrido, con los ojos enormes por la sorpresa, el jefe, aquel Mayumbi, le pediría respetarlo, respetar aquellos hallazgos, y él lo aceptó. Entendía que era un hallazgo que rompería con las ideas del mundo, porque teóricamente estos lugares habían sido habitados unos 1000 años después de Cristo. Las civilizaciones que habían llegado ahí no eran tan antiguas. Y sin embargo, aquello que había visto correspondía con algo tan antiguo, pero al mismo tiempo tan avanzado que no lo podía entender. Había encontrado algo que rompía todos los esquemas históricos. En su pensamiento y en sus ideas, en lo que entendía de lo que había visto, esto había sido un lugar en donde había habido una civilización refugiada. Con el paso del tiempo y mientras más estudiaba lo que había visto, estaba convencido de que aquellos yacimientos, aquel tesoro, aquella biblioteca asombrosa, no era otra cosa que la memoria histórica de una antiquísima civilización que se había refugiado en este lugar para protegerse de algo, en algún tiempo muy atrás, y que por alguna razón habían dejado este legado, lo que le hacía pensar que merecía sumo respeto. El problema era: hay que investigar. Era un hombre de mente inquisitiva, obviamente. Así es que había que investigar. Pero ¿cómo investigas algo en medio de una selva, en medio de un lugar inhóspito? Simplemente llegar era complejo. Se necesitaba equipo, se necesitaban técnicos, se necesitaba equipo de iluminación sofisticado, grandes camarógrafos que pudieran retratar aquello, grabar video con equipos especiales para oscuridad. Él no tenía eso y no estaba en posición de pagarlo. ¿Cómo obtener ese apoyo para poder llegar allá con equipos tecnológicos, con científicos de a de veras? Esto no lo pierda de vista porque es algo que me ha llamado la atención. Él no pretendía llevar ahí periodistas, ni hombres espectáculo. Deseaba llevar científicos que pudieran valorar lo que había encontrado. ¿Por qué digo que es importante este punto? Porque si hubiera sido un hombre fantasioso, un mentiroso, un creativo, alguien que se inventa una historia para vender muchos libros, no habría querido llevar científicos. Todo lo contrario, habría deseado llevarse a una televisora que grabara aquello, llevar a un montón de gente del espectáculo para que se adentrara y diera testimonio de cosas increíbles y luego venderlas. Ese no era el objetivo, no quería ese dinero, no le interesaba, lo que necesitaba era recursos para ir allá con los especialistas que pudieran de alguna forma ayudarlo. Y así es como comienza también una segunda parte de la historia que es muy loca. La búsqueda de expediciones. Ir allá con una expedición. Esto resultaba complicado porque por una parte, cuando acude al gobierno ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano no está muy dispuesto. Aquí había habido todo tipo de problemas, así es que el presidente de turno no quiere saber nada de nada que no sea llegar al final de su gobierno tranquilamente, sin que le den un golpe de estado, sin que lo asesinen, sin que haya problemas. Cuando acude con una universidad, la universidad realmente no le cree nada. Cuevas de tesoros misteriosos y todo esto sonaba sinceramente muy fantasioso. Y más de un académico le dijo: es usted un mentiroso. Pero peor aún, el problema principal al que se enfrentaba también era que muchas de estas grandes universidades y muchas instituciones tenían una importante influencia de la Iglesia Católica que al escuchar aquello de tablillas antidiluvianas, mundos intraterrenos, civilizaciones antiguas quizá venidas de las estrellas, no les gustó para nada. Les estoy hablando de 1965. Mucho antes de que von Däniken escribiera el libro. Cuando János Morix comienza a buscar quién lo ayude a una expedición, se topa con todo esto. Pero había alguien que sí le interesaba. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como la Iglesia Mormona. Y es que ellos, en su dogma principal, se cuenta que Smith tuvo un encuentro con el ángel Moroni. El ángel Moroni le reveló la ubicación de un libro de oro
en donde había una serie de verdades. Este libro de oro eran una especie de cuaderno grande, cuyas hojas eran laminillas de oro con símbolos, imágenes y mensajes que pudo entender porque se le permitió entender. Una vez que lo pudo hojear y leer aquello o entender aquello, había una parte que no podía abrirse porque no estaba revelado. Pero lo que se le reveló era importante excepto por un detalle. El ángel Moroni regresa y recupera el libro para guardarlo para civilizaciones o para los futuros. Así, tal cual como se lo estoy diciendo. Independientemente de la creencia misma y de todo lo demás que conlleva la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de los Mormones, el hecho es que cuando Morix lo platica con un amigo, le dice, oye, eso suena mucho a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el libro del ángel Moroni. Pero ahí no paraba el tema. Cerca de donde estaba la cueva, a la que él mismo llamó la cueva de los tallos, por los pájaros que había una comunidad de jíbaros llamada Morona. Todo embonaba muy bien. Así es que toman contacto. A los representantes de la iglesia les interesa aquello, comienzan las pláticas, comienzan a buscar soluciones para una expedición y se organiza una expedición, la expedición mormona a la cueva de los tallos, porque buscaban el libro. ¿Se imagina usted aquello? Claro está que también hay quienes dicen que en realidad no iban detrás del libro del ángel Moroni, sino que más bien eran miembros de la CIA, que estaban buscando algo inusual dentro de los proyectos de investigación exóticos de la propia CIA o del gobierno mundial. Sí, tal como suena. No pierda de vista que estas regiones también fueron visitadas en los años 39, 40, 36 por la Ahnenerbe de los nazis, en búsqueda de eso mismo. Claro que nadie mencionó el hecho de que Juan Morix realmente, además de buscar vetas y yacimientos minerales, estaba buscando el tesoro de Atahualpa. El mismo tesoro de Atahualpa que también los nazis habían buscado a través de la organización Ahnenerbe. Así es que todo estaba muy enredado. Cuando finalmente la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, aceptan y se organiza una expedición, esto le favorece mucho a nuestro amigo Janos Morik. El hecho de tener financiamiento y poder ir allá debería de causarle mucha alegría, pero en realidad está muy sospechoso, y tenía razón de ello porque realmente sí era muy sospechoso. Llegaron personajes venidos de los Estados Unidos, miembros destacados, elders como se les conoce, de aquella iglesia, quienes participarían en esta expedición, que por sí misma era increíblemente compleja. El hecho de viajar a través de la selva con todos los riesgos que esto lleva, navegar ríos, meterse allá y luego bajar a la cueva era algo tremendo. Pero cuando llegan a la cueva de los tallos, todo sale mal. Para empezar, el propio Janos Morix no cree en esta gente. Y no lo cree porque ha escuchado algunas pláticas que le resultan muy conspicuas. Están platicando sobre la forma de proteger los derechos del yacimiento, pero ¿por qué los van a proteger si el que lo encontró fue Morix? Y así sucesivamente. El hecho es que, en un cierto punto, Janos Morix los deja entrar en un agujerito que había ahí y jamás les enseña nada. Así, como se lo estoy diciendo, la expedición mormona que ocurrió a principios de 1968 fue un desastre. Morix se puso de muy mal humor al darse cuenta que esta gente venía con la intención de quitarle el control del yacimiento, de que no respetarían aquellos hallazgos, de que muy probablemente lo que querían era llevarse lo que él había encontrado. Así es que no los lleva al lugar en donde había encontrado la famosa biblioteca y nunca se las muestra. Regresan y se olvida de ellos. No quiere saber nada de ellos. Lo curioso es que, bueno, si este hombre fuera un mitómano, un fantasioso, si Juan Morix, Janos, fuera un fantasioso, un tipo loco que se había inventado una historia, era un excelente mentiroso porque los había convencido. Y había logrado que estos personajes tan inusuales viajaran desde los Estados Unidos, financiaran, trajeran dinero, equipos para ir allá. Si no había nada ahí y este cuate estaba inventando todo, estos misteriosos personajes sí estaban muy interesados y él se dio cuenta de eso y por eso no los metió en donde iba. Simplemente los paseó por ahí en una gruta y se acabó. No pierda de vista que esta región está llena de grutas y que el buen amigo Janos era un buen espeleólogo
y podía entrar en cualquiera de ellas y fingir que esa era la buena. De regreso, en Quito, comienza a buscar ahora el apoyo para una nueva expedición, algo que le permita realmente ir allá. La siguiente expedición se realizaría con apoyo gubernamental. En 1968 y con varios miembros del ejército. En julio, un amigo suyo, otro espeleólogo, Julio Goyen, conseguiría una serie de contactos que finalmente desencadenarían en una nueva expedición. Y la expedición otra vez comienza el recorrido tortuoso hasta llegar al río Namagonza. Pero al llegar allá, Llanos no está muy convencido de que esto valga la pena. Aún así continúa. Dentro de los miembros del equipo se encuentra Julio Goyen, varios nativos de la región quienes participan también, y un miembro del ejército, el cabo Pérez, Juan Pérez, natural de la región y conocedor de estos sitios, quien acompaña la expedición. A pesar de no ser una numerosa expedición, es una expedición que se adentra y esta vez se adentra a la caverna efectiva, a la real, en donde están los tesoros. Afuera, ahí donde están todos los pájaros amontonados, en la entrada, se quedan los nativos, no quieren cruzar más allá. El cabo Pérez se queda por ahí cerca también y solamente entran Morix y Julio Goyen, quien declararía posteriormente haber visto en primera persona, él mismo haber visto eso. Era un testigo importante, ya no era solamente Morix y sus locuras, sino que también había un segundo testigo, el cual era un espeleólogo muy capaz, uno de los mejores espeleólogos. Y ambos habían entrado. Pero no podían hacer más, los recursos eran mínimos, el apoyo había sido muy pequeño, pero con esto volverían a pedir el apoyo gubernamental para 1969. Esta vez la expedición era una expedición ampliamente financiada. El presidente en turno de Ecuador, que había cambiado, autorizaría recursos, miembros del ejército en abundancia, un total de 43 mulas plenamente cargadas, equipos de descenso, iluminación, rastreo, ingenieros militares, que pudieran revisar aquello realmente y saber qué era. ¿Y sabe qué? Cuando llegaron al lugar y Morix se dio cuenta de quiénes lo acompañaban y que todos eran militares, no los llevó. La expedición de 1969 fue un desastre porque Llanos Morix, al darse cuenta que la gente que venía ahí no eran científicos y no querían, salvo encontrar el lugar, declararlo propiedad gubernamental y explotarlo, se dio cuenta de algo inusual además, porque estos militares, bueno, no parecían estar muy interesados en sí, en algún tema cultural, sino, bueno, seamos realistas. Si ahí había un secreto acerca de vida extraterrestre, acerca de civilizaciones muy anteriores al conocimiento, si había secretos, misterios, muy probablemente alguno de los miembros del gobierno norteamericano había metido su cuchara y a través de alguna argucia había enviado a alguien. El hecho es que, al darse cuenta de que en realidad el objetivo de esta nueva misión no es ni cultural, ni arqueológico, ni de protección al santuario aquel, sino más bien encontrarlo, echarlo en un camión y nos lo llevamos, no los lleva. La expedición de 1969 vuelve a ser un fracaso y de hecho los militares comenzarían a hablar mal de Morix. Tras aquel fracaso, lo único que hacen es entrar a una galería, caminan unos 5 kilómetros, andan por aquí y por allá, se resbalan, se caen, huelen a excremento de pájaro, pero no los lleva a ningún lugar donde esté lo que él y Julio Goyen habían visto. Dentro de las cosas que fueron descritas por el propio Julio Goyen estaba el hecho de que los lugares recibían una iluminación inusual a través de extraños cuerpos de cuarzo que, conectados al exterior, transmitían la iluminación directa, como si fuera una especie de iluminación solar indirecta mediante ductos de espejos, pero esta vez a través de cuarzos complejos, lugares en los que no hacía falta ni siquiera linternas, porque la iluminación se daba de forma natural desde el exterior y no a través de agujeros o de perforaciones, sino de estos complejos sistemas. Otra cosa es que además la ventilación era limpia, suave, agradable, pero a donde llevó Llanos Morix a los soldados no era así, y terminaron diciendo que esto era totalmente un desastre y que esto no tenía nada que ver.
Después vendría el affair con von Däniken. Y esto terminaría con romper la credibilidad del propio Janusz Morik y su confianza, claro. El asunto está en que en 3 ocasiones diferentes había intentado expediciones y en 3 ocasiones diferentes había echado por la borda todo porque no confió en esta gente. No era gente preparada para ello, no deseaban encontrar el yacimiento y muy probablemente lo que sí había era ese extraño interés, similar al que habían tenido los nazis con la Ahnenerbe, que nunca se explicó bien a bien por qué estaban buscando el tesoro de Atahualpa o por qué estaban buscando la cueva de los Tallos, porque efectivamente se sabía que existía. Morix no estaba en la ruina. No era un hombre quebrado económicamente, de hecho no dependía de la cueva ni de lo que allí se encontrara para seguir adelante. Era un hombre que tenía mucho dinero por los yacimientos que había encontrado. Descubría un yacimiento y entonces cedía a la explotación. Después de haberlo declarado y de haber hecho los trámites, cedía a la explotación a alguna minera y esto le producía regalías muy importantes. No era raro que Morix tuviera dinero como para llevar una vida tranquila, cómoda. En ocasiones se le veía llevar siempre algunas esmeraldas. Tenía posesiones económicas, tenía guardados una serie de activos, tanto en oro como en piedras preciosas en un banco de Ecuador, tenía también otro tanto en Argentina. No se le veía como un hombre que gastara el dinero a lo loco. Eso también es importante, pero es un hecho que no dependía de vender su historia. No pierda de vista eso. Cuando alguien cuenta una historia, puede perseguir 2 cosas. La primera, reconocimiento. Quiere ganarse un premio, quiere tener un nombre, quiere hacer fama. La segunda, quiere dinero. Busca publicar un libro que se venda bien, ganar mucho dinero, y eso facilita que las personas mientan, a cambio de conseguir un éxito, contando algo como verídico aun cuando no lo es. Sin embargo, Janusz no buscaba ni la fama ni el dinero. Entonces, ¿qué quería? ¿Por qué tantos problemas, tantos riesgos? Por nada. ¿Por qué se había ido a meter una caverna en medio de la nada? ¿Por qué habría hecho tanto bulla, tanto escándalo, si no buscaba ni la fama ni nada? La entrevista con Der Spiegel realmente la dio para desacreditar a von Däniken, no para hacer fama él mismo. De hecho, no le gustaban mucho las entrevistas. No era escritor, así es que no escribió ningún libro. Más bien lo que hacía era confiarle a alguna persona, como su abogado, el abogado Mateus, al que le relataba cosas, o a Julio Goyen, al que también le contaba muchas cosas. O las cartas que escribía a una serie de conocidos en Hungría, con los que tenía particular confianza y les relataba lo que había encontrado. Pero no pretendía ninguna otra cosa. Tras todo aquel revuelo del 72 y 73, el interés declina. Las exploraciones siguen. No pierda de vista que siguen, sí siguen. Fueron allá militares a buscar, fueron allá enviados de Estados Unidos, los propios miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estos personajes extraños que algunos aseguran que eran de la CIA, también fueron a tratar de encontrar el lugar, pero ¿sabe algo? Los jíbaros no tenían ganas de dejar que nadie entrara. Y otra cosa, el buen amigo Janusz Morix, después de la experiencia nefasta del 69, hizo un asunto legal importante. Declaró el hallazgo. Formalmente, a través de un acta ante un notario público y asesorado por su abogado, hicieron un acta notarial importante en donde declaraba ser el legítimo descubridor de aquello y por lo tanto, y en base a una serie de artículos legales perfectamente documentados y bien redactada, era el propietario y nadie podía entrar ahí. Y se reservaba los derechos de cualquier tipo de investigación, exploración, hallazgos, todo, protegió el hallazgo. Si era un mito, si era una fantasía, ¿por qué hacerlo? Pero además esto se lo mandó al propio presidente de la República del Ecuador para que supiera que no podía estar mandando soldados a lo loco a buscarlo, porque aquello estaba a su nombre y él haría las acciones legales conducentes. El propio presidente decidió, bueno, pues si no se puede, vamos a hacer una nueva expedición, y preparaba un decreto especial para que Janusz Morix se encargara de la explotación, la investigación y coordinara todo esto. ¿Y sabe qué pasó? ¡Nada! Cuando estaban por promulgar aquel decreto, una súbita intervención por parte del clero echó todo para atrás.
Y entonces ya estamos hablando de un tercer elemento dentro de este extraño misterio: el Vaticano. ¿Por qué rayos el Vaticano no quería que se hablara de esto ni se hiciera nada? ¿Qué sentido tiene? Resulta absurdo. Si este cuate era un mentiroso que se había inventado toda una historia acerca de una fabulosa caverna llena de cosas misteriosas, ¿por qué habían venido los santos de los últimos días? ¿Por qué había venido el ejército? ¿Por qué el Vaticano se había opuesto a esto? Bueno, resultaba increíble que todas estas organizaciones metieran su cuchara en un mito que se había inventado un inmigrante húngaro, si es que no fuera cierto. Y ahí sigue la historia. Algún tiempo después de la famosa nota de Der Spiegel y del asunto aquel del Affair von Däniken, el buen amigo Morix entra en contacto con un inglés. Sí, ahora ya son 4 los que quieren meter mano: el gobierno, los santos de los últimos días, el Vaticano y ahora la corona británica. Stanley Hall, aficionado a la arqueología, se presenta con Janos Morix, al que con el paso del tiempo logra convencer, junto con Julio Goyen, de una nueva expedición, esta vez con todos los recursos que se requiera. Stanley Hall tiene consigo cartas para ofrecer, entre otras, ser miembro de la corona, es decir, recibir el título de caballero de la reina, un financiamiento especial vitalicio, reconocimiento honoris causa por sus investigaciones y muchas otras cosas, así como todos los recursos necesarios para una expedición científica, en donde haya arqueólogos, geólogos, edafólogos, paleontólogos y toda la gente que se requiera para determinar el valor real del hallazgo de Janos Morix. Esto suena extraño nuevamente y volvemos a lo mismo. ¿Qué rayos hacía el gobierno británico y la reina de Inglaterra ofreciéndole a este inmigrante húngaro en Ecuador hasta un título nobiliario, una especie de pensión vitalicia, dinero, reconocimiento, a cambio de que guiara la expedición allá? Pero no solo eso, sino que para darle más sabor al caldo y que aquello realmente fuera sabroso y atractivo, hay un invitado especial, Neil Armstrong. ¿Lo conoce? El primer hombre que caminó en la luna, el primer astronauta en bajar de aquel aparatito y dar unos brinquitos en la luna, que esa es otra historia que habrá que tratar en algún tiempo. Ese Neil Armstrong, ese se une a la expedición. Joder, esto es muy raro. ¿Qué rayos tiene que ver él? Bueno, pues se une a la expedición. Todo esto se lo ofrecen a Janos Morix. ¿Y sabe qué? ¡No lo aceptó! ¿Por qué no lo aceptó? Porque la única condición que pedía era que todo estaría a su cargo. Él dirigiría todo. Él controlaría, sería el jefe de la expedición y él decidiría el destino del hallazgo. Lo que ocurriría con aquellas piezas, su salvaguarda, su protección, el secreto. El que no se movieran de ese lugar, que se quedaran allí y quien quisiera conocer, estudiar y tuviera las credenciales para ello, podría entrar. Los demás no, para preservar aquello y respetar su promesa hecha a los jíbaros. Obviamente Stanley Hall no aceptó, porque lo que querían era tomar control de aquello. Así de sencillo. Aún así, con el apoyo gubernamental de Ecuador, se organiza la expedición y se hace con bombo y platillo. Pero Janos Morix no los va a acompañar. Ya se imaginará usted lo que pasó. Envía en su representación a Julio Goyen, quien realmente tenía la función de llevarlos a alguna gruta. Y sí, efectivamente, ingresan a una gruta, caminan, se divierten, se la pasan bien. Caminan durante días dentro de esta gruta. El buen amigo Neil Armstrong se la pasa bomba, declararía que caminar en la luna no había sido nada comparado con caminar en aquella gruta y cosas así, pero al final del día no encontraron nada. La expedición de 1976 fue un desastre total, a pesar de que había militares escoceses armados que habían sido enviados por Inglaterra y Ecuador les dio permiso de entrar armados.
Había científicos venidos de Inglaterra, de Ecuador, había arqueólogos ecuatorianos, había arqueólogos estadounidenses, y entre todos ellos Neil Armstrong. No encontraron nada. Determinaron que la gruta mediría unos 5 kilómetros. Hicieron una cartografía somera, una cosa muy simple. Declararon que aquello no tenía ningún interés arqueológico, aun cuando habían encontrado algunos vestigios mínimos pertenecientes a una etapa cultural de la región propia con otros yacimientos que habían encontrado. En pocas palabras, era una gruta en la que habían vivido algunas personas no muy atrás en el tiempo. Sin ningún valor arqueológico, el yacimiento era interesante desde el punto de vista geológico. En pocas palabras, decían que toda la historia de Llanos era una enorme mentira. Por supuesto, János Morix no volvería a hablar ni con Julio Goyen ni con Stanley Hall, quien seguiría publicando cosas, por supuesto, y quien seguiría empeñado en demostrar que había algo más. Pero resultaba increíble que varios millones de libras esterlinas fueron invertidos en una operación que normalmente se habría hecho por espeleólogos aficionados y que no revestía mayor interés. De hecho, hoy en día, si usted tiene el dinero para viajar a Ecuador y puede contratar un tour, es decir, un viaje guiado a la Cueva de los Tallos, puede entrar y caminar por lugares bellísimos dentro de una cueva y estar ahí en aquella oscuridad, hay agua corriendo por aquí y por allá, pero nunca encontraron la bóveda secreta, la famosa cámara, la biblioteca ancestral, el esqueleto forrado de oro, las sillas misteriosas, las enormes pilas de cuarzo que iluminan. Todo esto no estaba ahí. Era un hecho, eso no estaba. Ninguna de las cosas que Morix habían relatado con tanto asombro y que el buen amigo von Däniken había platicado como si fuera él el que las vio. Todo esto no lo encontraron. Así es que declararon que aquello era absurdo. Morix no intentaría nuevamente organizar nada. Platicó varias veces, contó cosas, pero se mantuvo al margen, hermético, callado, guardaba sus secretos muy bien guardados. Moriría en el año de 1991 y se llevaba consigo el secreto. ¿Y sabe qué? No se lo compartió a nadie más, porque, de hecho, aun cuando otros miembros de aquellas expediciones seguían con vida hasta el 2012 más o menos, ninguno sabía exactamente cómo entrar. Y los jíbaros ya no lo iban a compartir con nadie. Y hay quienes sostienen que el propio amigo Morix, tras la fallida expedición del 76, habría destruido los accesos. ¿Sí? Se trataba de diferentes bóvedas, de diferentes grutas, de hecho, interconectadas muy probablemente, sí, pero no eran la misma. Había roto, ya fuera por medio de implosiones o algo. No pierda de vista que este hombre sabía de minería y bien podría conseguir explosivos y detonar las entradas para que nunca fueran hallados, o por lo menos no fueran hallados hasta que hubiera el conocimiento adecuado para entender lo que había ahí. ¿Mito o leyenda? ¿Usted qué pensaría? ¿Pensaría acaso que todo era una mentira para vender una buena historia? Von Däniken la pudo haber inventado porque también tenía otros tantos libros que tenían bastantes mitos que él había creado, que no eran mitos reales, que no eran leyendas reales. Él las había sacado de su cosecha. Era un buen escritor y es un buen escritor. De hecho, cuando se hizo el programa de una cadena norteamericana muy famosa y Von Däniken fue invitado, olvidó mencionar a Morix. Mientras caminaba por la Cueva de los Tallos y explicaba cosas en esa Cueva de los Tallos en la que todos fueron a entrar, pero no la que Morix describía. Nunca mencionó a János Morix. Obviamente estaba peleado con él y no quería decirlo. Pero la realidad de las cosas es que Morix tenía un secreto que se llevó a la tumba. ¿Fue cierto o no fue cierto? Bueno, hay que entender que no fue el único que habló de esto. Y eso le pone todavía más sabor a este caldo. ¿Por qué? Porque en los años 20 ya alguien había conocido de esto. Un antiguo sacerdote salesiano. En los años 20 llegó al Ecuador un sacerdote, el padre Carlos Crespi Croce. Este sujeto italiano llegaba como misionero salesiano y muy pronto
se adentraría en estas regiones inhóspitas para conocer más de las culturas. Era un antropólogo aficionado. Estando en la universidad, mientras estudiaba para ser sacerdote, había tenido contacto con historias y con todo esto y se había interesado en los temas de la antropología, es decir, de las personas, de las tribus, de las etnias, de los pueblos originarios, pero también en la arqueología, en el conocimiento de objetos, antiguas culturas y claro, cuando llega a esta región, en medio de la selva amazónica, queda enamorado de todas estas culturas y cuando llega al Ecuador y comienza a conocer estos pueblos y se va relacionando con ellos, comienzan a narrarle extrañas historias de los shuaras. Allá arriba, en las regiones apartadas, los shuaras, los jíbaros, los reductores de cabezas, y él comienza a preparar material para hacer una película. Es un sacerdote, pero al mismo tiempo quiere filmar una película que deje a la posteridad conocimiento sobre estos grupos étnicos formidables. Y es cuando surge el famoso documental Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, una película muda en 1927. Esto le llevaría a tener contacto con los shuaras, por lo menos unos 30 y tantos años antes que el propio János Crespi, y a ganarse su confianza. Hizo por aquí una cosa, hizo por allá otra, trajo un dispensario médico, les hacía caminitos para llegar a la escuela, todo esto. Era un personaje único. Caminaba durante días para llegar a una aldea y platicarles acerca de Dios y preguntarles si sabían algo de los misteriosos shuaras. Y después caminaba a otra aldea durante días donde hacía misa, echaba bendiciones y preguntaba acerca de alguna cosa misteriosa que conocieran, porque su interés era en los antiguos pueblos. ¿Por qué? No lo sé. Por la misma razón que la Ahnenerbe había ido a buscar allá cosas, los nazis, o por la misma razón que los amigos norteamericanos venían, no lo sé. El hecho es que este italiano de buena voluntad logró algo increíble. La gente de los shuaras, estos mismos que dieron información a Morix, le platicaron acerca de misteriosos hallazgos, de misteriosas tablillas de oro en una cueva. Arriba, allá, lejos. Él no entró a la cueva. El padre Crespi nunca entró a la cueva, pero le decían que la cueva de los pájaros, donde estaban los pájaros de la muerte, los tallos, que eran rituales, eran una especie de espíritu para aquellos pueblos. Allá estaba esto. Y le llevaron algunas piezas, contrario a Morix, que nunca sacó nada. Al padre Crespi sí le llevaron piezas con las que armó un museo. Sí, el museo del padre Crespi. Tenía cientos de piezas, muchas de ellas eran basura. Seamos realistas. Cuando la gente se enteró que al padre Crespi le gustaban estas cosas, algunos de ellos confeccionaban cosas lindísimas. Pero eran confeccionadas, eran artesanías. Otras eran piezas de valor histórico si las hubieran dejado en su lugar. Pero al sacarlas del yacimiento arqueológico perdían su valor porque no estaban contextualizadas. Sin embargo, en su pequeño museo, que por cierto le generaba muchos problemas con la comunidad religiosa, tenía piezas, algunas de ellas de gran belleza, pero fuera de contexto. Otras eran creaciones recientes, pero algunas de ellas eran asombrosas. Cuando algunas personas llegaron a ver esto, se quedaron sorprendidas porque dentro del yacimiento del padre Crespi, dentro del museo del padre Crespi, había algunas tablillas de oro con extraños símbolos, exactamente iguales a las que el propio Morix describiría en los años 60. No se conocieron, Crespi ni Morix, no tenían contacto. El padre Crespi no hizo ningún libro. Solo tenía su pequeño museo. Bueno, en realidad no era tan pequeño, de hecho era bastante estorboso, al punto que tuvo muchos problemas con los miembros de la comunidad salesiana en donde había puesto el museo, porque no estaban de acuerdo en que tuviera esto ahí. Pero la historia de Crespi no termina ahí. Los problemas comenzaron a crecer y en 1962 alguien incendió el museo. No fue un incendio casual, no se prendió por un cortocircuito, ni siquiera tenía luz. Alguien lo quemó. Muchas de las piezas se perdieron, pero muchas otras se recuperaron y se volvieron a colocar. En 1962 fue nuevamente quemado. El padre Crespi enfrentaba, conforme crecía y se volvía un anciano, una fuerte oposición del clero para que conservara esas cosas, y la orden venía de allá. Sí, del mismo Vaticano que bloqueó el decreto presidencial para impedir
que se dieran recursos para la investigación de la Cueva de los Tallos, porque sabían lo que era, porque conocían que el padre Crespi tenía eso ahí y habían llegado muchas veces miembros del Vaticano. Sí, esos mismos que se cree que tienen numerosos secretos en extraños túneles abajo de la plaza de San Pedro y abajo de todo esto, esos mismos llegaron allá a investigar lo que el padre Crespi había encontrado, y mucho de lo que se perdió, teóricamente, muy probablemente no se perdió en los incendios, sino que fue sacado del museo de aquel anciano sacerdote. Y después quemaron eso, de tal manera que cuando el padre Crespi fallece en 1982, quedaba poco en realidad. Y aún así lo poco fue vendido al Banco de Ecuador, en donde un museo se encargó de adquirir todo. ¿Termina ahí la historia? No. Una buena parte de lo que había en el museo fue llevado al Vaticano, pero nunca ha sido expuesto. No está en ninguna sala de exhibición, no se ha hecho ningún catálogo, no se ha exhibido, ni se ha investigado, ni se ha dicho una palabra de lo que ahí había. ¿Qué rayos había? Buena pregunta. ¿Por qué tanto interés en algo que era una fantasía de un sacerdote viejo que creía todo lo que le decían los naturales de la región? ¿Era un hombre fantasioso? No, no lo era. ¿Por qué tanto interés en llevarse las cosas y en hacer todo tan complicado? No lo sé, pero quizá porque esas tablillas que tanto mencionaba el propio Morix, el propio Crespi, de las que habló el amigo von Däniken, en realidad sí existían y muy probablemente tenían algo importante allí. ¿Qué podía ser? No lo sé. Pero si partimos de toda la gente que se interesó en esto y que hizo cosas para llegar a esos supuestos tesoros falsos, algo hay de cierto atrás. La muerte del padre Crespi no significó el final de la historia. Numerosos investigadores, escritores, personajes tan variados como el propio J.J. Benítez, famoso escritor, y muchos otros investigadores, creadores de cine, creadores de documentales, han estado por allí. Pero ninguno de ellos ha encontrado la antigua bóveda secreta, la famosa Cueva de los Tesoros. Si es que existe, no la han encontrado. ¿O sí? Como sea, lo que llama la atención de todo esto es que numerosas asociaciones, grupos de poder han estado involucrados en esto. ¿Por qué? ¿Qué ganaría el gobierno británico con apoyar una expedición a buscar una caverna con un yacimiento arqueológico? ¿Y por qué mandar hombres armados? Eso es importante. Estos guardias escoceses que acompañaron la expedición y que iban armados habían sido entrenados, y también había algunos miembros de un grupo nepalí, Nepal, que formaban parte de esto. Había también miembros de un grupo hindú, soldados entrenados para misiones de selva, para apoyar una expedición de un loco fantasioso ecuatoriano. No sonaba bien esto. Y entonces nos remitimos a todo. El padre Crespi, János Morix, supuestamente prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, húngaro, que tuvo contacto muy probablemente con altos oficiales nazis, y que muy probablemente también su llegada a Argentina no fuera casual, porque no pierda de vista que todo está relacionado a Argentina, sede del Hotel Edén, en donde se cree que llegaron a alojarse altos dirigentes nazis después de la guerra, en donde... Bueno, esa es otra historia. ¿Casualidades? Es difícil que existan las casualidades. ¿Neil Armstrong? El último eslabón de esta cadena aparecería en el año 2004, cuando el propio Stanley Hall presentaba el relato de un supuesto mayor del ejército ecuatoriano, el mayor Lucio Petronio Jaramillo Abarca. De acuerdo con el texto publicado por Stanley Hall, Jaramillo Abarca habría sido miembro del ejército ecuatoriano, pero previo a esto había conocido, siendo todavía muy joven, en su casa en Ecuador, a un hijo de un jefe jíbaro, con el que había tenido una buena relación. El muchacho había ido allá a tomar algunos estudios y había
sido alojado en la casa de la familia Jaramillo Abarca. Este contacto le había revelado a Jaramillo la existencia de estas misteriosas cuevas allá en el Alto Amazonas, en estos lugares inusuales, en donde había esos yacimientos y esas tablillas. Años después, ya siendo mayor del ejército y en una misión militar en la selva, se había encontrado con este mismo muchacho, ahora convertido en un hombre. Habían pasado 17 años y es 1958, cuando Jaramillo entra a la caverna, acompañado de este hombre, acompañado de su padre, Mayumbi. Casualmente, el mismo que guiaría a Morix. Entran allá y descubre el yacimiento. Es curioso, pero a pesar de que el relato supuestamente de Jaramillo Abarca se parece al de Morix, no es igual, pero describe cosas muy parecidas. Algunos han tildado esta publicación de Stanley Hall como un mito, como un bulo. Esta vez sí, la opinión general de los creyentes en el tema de la Cueva de los Tallos y de los investigadores que han participado a lo largo de los años en buscar las pistas, las migajitas que fue dejando Morix y que han entrevistado gente aquí y allá y han buscado todas las pistas. Los grandes investigadores, los formales, los que tienen el archivo, sostienen que la publicación de Stanley Hall es falsa y que en realidad no hay ningún mayor Jaramillo Abarca que haya entrado en una cueva. Pero eso entra en una discusión extraña porque algún tiempo después Stanley Hall fallecía también y el secreto se lo llevó consigo. ¿Es el fin de la historia? Quizá, o quizá no. ¿Qué fue lo que decía Morix haber hallado allá? Primero, extraños objetos, extraños esqueletos, extrañas estructuras deliberadamente creadas por la mano del hombre. O de algo inteligente, aunque no fueran humanos. Lo que allí encontró, en su forma de expresarlo, eran trabajos hechos dentro de una gruta natural. A diferencia del resto de las cavernas encontradas, esta había sido trabajada espléndidamente por una inteligencia que la convirtió en una especie de templo y al mismo tiempo un almacén de conocimiento. A lo largo de los años, Morix narró diferentes cosas. Algunas de ellas parecían bastante fantásticas, como el hecho de que estas civilizaciones tenían 250.000 años, que se habían refugiado ahí en un cataclismo, que algunos de ellos provenían del espacio, que tenían conocimientos superiores a los que se podían desarrollar en el planeta, que tenían incluso relación con la Atlántida. Había muchas teorías, pero hasta este momento todo esto no se puede acreditar, porque si János Morix encontró algo, no lo entregó. Así de simple, no entregó el yacimiento. Si realmente había algo ahí, no lo entregó, no les enseñó la puerta, no los dejó entrar. Pero al mismo tiempo nos queda la duda si lo encontraron después, porque el hecho de que personajes tan misteriosos como estos miembros, no quiero decir que todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sean misteriosos, pero estos que fueron allá con él sí eran misteriosos. Procedían de Estados Unidos, financiamiento, en una época en la que la CIA norteamericana tenía interés en todo este tipo de cosas, nos hace pensar que es extraño. El Vaticano interesado en que no se hable de esto, cuando ellos ya tenían un museo lleno de cosas que venían de ahí. Por eso no querían que se hablara de esto, porque ya sabían, porque ya habían tenido contacto, porque sabían que uno de sus miembros, el padre Crespi, había encontrado cosas. Obviamente no querían que los demás supieran. Y ahí no termina esto. Los ingleses, ¿qué rayos tenían que hacer ahí? La reina de Inglaterra, con toda la sobriedad del mundo y su tacita de té y su cucharita agitando, ¿qué rayos tenía que hacer ahí? ¿Qué había en esa cueva que era tan peligroso para que la Iglesia no quisiera que se supiera? Tan importante para que la CIA estuviera dispuesta a ir allá, tan valioso o tan peligroso para que la propia corona británica y su gobierno se interesaran en esto. ¿Simplemente una babosada, un mito, una fantasía? ¿Un buen relato para que lo contara von Däniken o para que JJ Benítez escribiera algo? ¿Usted qué diría? Y después de este misterioso recorrido, ¿qué le parece si vamos con saludos y felicitaciones? Tenemos a Sandra Cardel, cumpliendo años, Marta Patricia García,
Luisa Fernanda en Cartagena, Colombia. Para Analía Menéndez en Buenos Aires, Argentina, un abrazo hasta allá. Kiku, que felicita a su mamá Mayes, que está cumpliendo años. Natalie, de parte de su mamá Sandra Giastrenek, que también está cumpliendo años, un abrazo. Antonella Merucci, además la operaron y está en reposo, pero está cumpliendo años. Así es que bueno, en este cumpleaños no bailaremos tango. Simplemente celebraremos, pero dentro de 15 días que ya pueda, báilese un buen tango, una samba, una cumbia, lo que sea, pero celebre a lo grande. Luis Alberto Dávila Rivera, Faustino y Luz, de parte de su abuela. Su abuela siempre los tiene presentes y es fiel seguidora del canal. Susana Martínez, Araceli Hernández, Adriela Catalán, que está en Argentina y desde allá nos acompaña, y Ginia Concepción, que es de Uruguay pero está en Entre Ríos, en Argentina. Para Verónica Valentina Virelas y para Sofía Pérez Sánchez. Verónica Valentina es joven pero le gusta el misterio. Está cumpliendo 12 años y es aficionada al canal. Por favor, cuando sea oportuno, porque hay días que los programas pueden ser inapropiados. Y luego por aquí tengo un saludo para César Valverde y Concepción Lázaro. Ellos son fieles seguidores del canal y les manda un enorme saludo Karina Lázaro. Por aquí tengo a Carlos Alberto González Pires. Él es un uruguayo que está en México trabajando y está celebrando su cumpleaños. Va a cumplir años muy próximamente y siempre nos está recomendando. A todos sus conocidos en Ciudad de México y en Uruguay, en todas partes nos recomienda. Se lo agradecemos mucho y le mandamos un abrazo. ¡Feliz cumpleaños! Y pásesela bien, échele ganas. Para Miriam Rocío Vázquez. Ella está un poquito delicada de salud. La verdad es que está un poquito delicada. Necesita mucho apoyo, necesita mucha fuerza, pero la fuerza generalmente está dentro de uno mismo. Así que, a salir adelante. Y claro, Chuy, el pequeño, acompáñala. Ándale. En las nochecitas, antes de irte a dormir, acércate y cántale una canción a tu mamá, suavecito, dulcemente, como solo tú puedes cantarle. Cuéntale un cuento bonito, algo que le tranquilice, que sepa que va a estar bien, que las cosas van a cambiar, que van a mejorar, que vienen días tremendos y que te va a ver crecer. Sonreír, estirarte y volverte fuerte. Pero mientras tanto aprovecha para decirle cosas bonitas, que le levanten el ánimo, que le hagan saber que todo va a estar bien, porque hoy, aquí y ahora lo decretamos, todo va a estar bien. Y muy pronto estaremos juntos otra vez. Y claro, para Berenice Mendoza y Andrea Sofía, que están en Chihuahua, México, Laura Lilia Rodríguez y Miguel, que están cumpliendo 16 añitos de casados en la Ciudad de México. Toda una aventura, ¿no? 16 años se han ido como agua. Y los que faltan, disfrútenlo. Libren las batallas que tengan que librar y salgan adelante exitosos, triunfadores, tremendos. También tengo por aquí un poco más para Teresa Foguier, que está en Puebla, Viviana Ferro y su hijo Jerónimo, Jorge Espinosa, Epilef Ebirú, Olidec y sus hijos Iván, Carlos, Gamaliel, Emanuel, Axel, Jesús Oribe Ordóñez y para su esposa Celia Sánchez Cázares, que están en Morelos, México. Muy buenas noches y que descansen en paz.